prisa. Eran unas vacaciones maravillosas, perfectas a pesar de ser demasiado cortas. En general, por las tardes estaba menos ocupada con sus amigos que por las mañanas, pero el compromiso de reunirse todos en una cena fuera de casa no había manera de evitarlo, a pesar de ser Navidad. El señor Weston no hubiera aceptado una negativa. Debían cenar todos juntos en Randalls, e incluso el señor Woodhouse se dejó convencer de que esta idea era posible y que era mejor hacerlo así que dividir el grupo. De haber podido, el señor Woodhouse hubiera puesto reparos al modo en que iba a trasladarse a todos a Randalls, pero como el coche y los caballos de su yerno se encontraban en Harfield en aquellos días, tuvo que limitarse a hacer una simple pregunta sobre aquella cuestión, de modo que no pudo hacer de ello un conflicto. Y a Emma no le costó mucho convencerle de que en uno de los coches también podrían acomodar a Harriet. Harriet, el señor Elton y el señor Knightley, los habituales de la casa, fueron los únicos invitados. La cena iba a ser a una hora temprana y los comensales pocos y escogidos. En todos los detalles se tuvieron en cuenta las costumbres y preferencias del señor Woodhouse. La víspera de este gran acontecimiento, Harriet pasó toda la tarde en Harfield y había vuelto a su casa tan destemplada por un fuerte resfriado que, a no ser por su insistencia en querer que la cuidara la señora Goddard, Emma no le hubiera permitido salir de casa. Al día siguiente Emma la visitó y comprendió que habría que renunciar a su compañía en la cena de aquella noche. Tenía mucha fiebre y un fuerte dolor de garganta. La señora Goddard le prodigaba los cuidados más afectuosos. Se habló del señor Perry y la propia Harriet se encontraba demasiado enferma y abatida para resistir a la autoridad que la excluía de la grata reunión de aquella noche, aunque no podía hablar de ello sin derramar abundantes lágrimas. Emma le hizo compañía todo el tiempo que pudo para atenderla durante las obligadas ausencias de la señora Goddard y levantarle el ánimo describiéndole cuál sería el abatimiento del señor Elton cuando supiera su estado. Por fin la dejó bastante resignada, con la grata confianza de que él iba a pasar una mala velada y de que todos le echarían mucho de menos. Apenas Emma había andado unas pocas yardas desde la puerta de la casa de la señora Goddard cuando se encontró con el propio señor Elton, que evidentemente se dirigía hacia allí. Como siguieron andando juntos poco a poco, conversando acerca de la enferma, fueron alcanzados por el señor John Knightley, que volvía de su cotidiana visita a Donwell en compañía de sus dos hijos mayores, cuyas caras encendidas y saludables mostraban todos los beneficios de un paseo por el campo. Parecían augurar la rápida desaparición del cordero asado y del pudín de arroz, por los que se apresuraban a volver a casa. Se unieron a ellos y siguieron andando todos juntos. En aquellos momentos Emma estaba describiendo los síntomas de la enfermedad de su amiga. Una garganta inflamadísima, con mucha fiebre y un pulso rápido y débil, etc. Contó que la señora Goddard le había dicho que Harriet era propensa a las inflamaciones de garganta y que muchas veces le había dado sustos. El señor Elton pareció alarmadísimo al oír esto y exclamó: «¿Inflamaciones de garganta? Confío en que no habrá infección. No será una infección maligna, ¿verdad? ¿La ha visto Perry? La verdad es que debería cuidarse tanto de usted misma como de su amiga. Permítame aconsejarle que no se exponga. ¿Por qué no la visita Perry?» Emma, que la verdad es que no estaba alarmada, calmó esos temores exagerados, asegurándole que la señora Goddard tenía mucha experiencia y le prestaba los cuidados más solícitos, pero como aún debía quedarle una cierta inquietud que ella no deseaba hacer desaparecer, sino que más bien prefería atizar para que aumentara, no tardó en añadir, como si hablara de algo totalmente distinto:
muchísimo frío y da tanto la impresión de que va a nevar que si se tratara de cualquier otro lugar o de cualquier otra reunión, la verdad es que haría lo posible para no salir de casa, para disuadir a mi padre de aventurarse a cenar fuera de casa. Pero como él ya se ha hecho la idea e incluso parece que no siente tanto frío, prefiero no poner obstáculos porque sé que sería una gran decepción para el señor y la señora Weston. Pero le doy mi palabra, señor Elton, de que yo, si estuviera en su lugar, daría una excusa para no asistir. Me parece que ya usted está un poco ronco y teniendo en cuenta lo mucho que tendrá que hablar mañana y lo cansado que va a ser para usted, creo que lo más elemental aconseja que se quede en casa y que esta noche se cuide. El señor Elton daba la impresión de que no sabía bien qué responder. En realidad eso era lo que pasaba, pues aunque muy halagado por el gran interés que se tomaba por él una dama tan bella y sin querer negarse a seguir ninguno de sus consejos, lo cierto es que no sentía la menor inclinación por dejar de asistir a la cena. Pero Emma, demasiado confiada en la idea que se había hecho de la situación para oírle imparcialmente y darse cuenta de su estado de ánimo, quedó plenamente satisfecha con oírle murmurar aprobadoramente que hacía mucho frío y seguía andando contenta de haberle alejado de Randalls, permitiéndole así interesarse cada hora por la salud de Harriet. «Hace usted muy bien», dijo, «nosotros le excusaremos con los señores Weston». Pero apenas acababa de pronunciar estas palabras cuando su cuñado le ofrecía cortésmente un lugar en su coche, si es que el tiempo era el único obstáculo para el señor Elton. Este aceptó inmediatamente el ofrecimiento. No tardó en ser cosa hecha. Nunca sus grandes y correctas facciones expresaron más contento que en aquellos instantes. Nunca había sido más amplia su sonrisa ni más brillante sus ojos que cuando volvió el rostro hacia Emma. «Vaya», se dijo Emma, «eso sí que es curioso. Yo le encuentro una excusa para no venir y ahora prefiere acompañarnos y dejar a Harriet enferma. Me parece que muy extraño. Aunque tengo la impresión de que hay muchos hombres, sobre todo los solteros, que sienten tanta afición, que les entusiasma tanto cenar fuera de casa, que una invitación así es una de las cosas que más les ilusiona. Lo consideran como uno de los mayores gustos que pueden darse, casi como un deber de posición social y profesión. Todo lo demás pasa a un segundo término. Y ese debe ser el caso del señor Elton. Sin duda, un joven de grandes prendas, correcto y agradable, enamorado de Harriet, a pesar de todo no es capaz de rechazar una invitación. Qué cosa más extraña es el amor. Es capaz de ver el ingenio en Harriet, pero por ella no es capaz de cenar solo. Al cabo de poco el señor Elton se despidió y Emma no pudo por menos de hacerle justicia, apreciando el sentimiento que puso al nombrar a Harriet cuando se iba. El tono de su voz al asegurarle que la última cosa que haría antes de prepararse para el placer de volver a ver a Emma sería ir a casa de la señora Goddard a pedir noticias de su linda amiga y que esperaba que podría darles mejores nuevas, era muy significativo. Suspirando esbozó una triste sonrisa que inclinó definitivamente la balanza a la aprobación en favor suyo. Después de unos minutos que pasaron en completo silencio, John Knightley dijo: «En mi vida he visto un hombre más empeñado en ser agradable que el señor Elton. Cuando trata con señoras se le ve afanísimo por complacerlas. Con los hombres es más sensato y natural, pero cuando tiene una dama a quien complacer, cualquier ridiculez le parece bien». «Las maneras del señor Elton no son las que se llama perfectas», replicó Emma, «pero cuando se ve que se desvive por agradar, hay que pasar por alto cosas. Cuando un hombre hace lo que puede, aunque sea con dotes ilimitados, siempre será preferible al que sea superior pero no tenga voluntad. El señor Elton tiene tan buen carácter y tan buena voluntad que no es posible dejar de apreciar estos méritos». «Sí», dijo rápidamente el señor John Knightley, «parece tener buena voluntad, sobre todo por lo que se refiere a ti». «¿A mí?», exclamó Emma con una sonrisa de asombro. «¿Imaginas que el señor Elton está interesado por mí?». «Confieso, Emma, que esta idea me ha pasado por la imaginación.
Si antes de ahora nunca habías pensado en eso, ya tienes motivo. El señor Elton enamorado de mí, pero ¿a quién se le ocurre? Yo no digo que sea así, pero no estaría de más que pensaras en si es o no verdad, para moldar tu conducta a lo que decidas. Yo creo que le das alas siendo amable con él. Te hablo como un amigo, Emma. Sería mejor que abrieras bien los ojos y te aseguraras de lo que haces y de lo que quieres hacer. Te agradezco el interés, pero te aseguro que te equivocas. El señor Elton y yo somos buenos amigos, nada más. Y siguió andando, riéndose para sus adentros de los desatinos que a menudo se le ocurren a la gente, que solo conoce una parte de los hechos y de los errores en que incurren ciertas personas que pretenden tener un criterio infalible. No muy complacida con su cuñado, que le creía tan ciega e ignorante y tan necesitada de consejos, él no dijo nada más. El señor Woodhouse se había hecho tanto a la idea de salir aquella noche que, a pesar de que el frío era cada vez más intenso, no parecía en absoluto dispuesto a asustarse, y al final estuvo listo para la marcha con toda puntualidad. Se instaló en su coche junto con su hija mayor, en apariencia prestando menos atención, al tiempo que ninguno de los demás, demasiado maravillado por su propia hazaña y pensando demasiado en la ilusión que iba a proporcionar a los Randall para darse cuenta de que hacía frío, aparte de que iba demasiado bien abrigado para sentirlo. Sin embargo, el frío era intenso. Cuando el segundo coche se puso en movimiento, empezaron a caer copos de nieve y el cielo parecía cargado como para necesitar tan solo un soplo de aire más tibio para dejarlo todo blanquísimo al cabo de muy poco tiempo. Emma no tardó en advertir que su compañero no estaba del mejor de los humores. Los preparativos para salir y la salida misma, con aquel tiempo, unido al hecho de tener que renunciar a la compañía de sus hijos después de la comida, eran inconvenientes, lo suficientemente desagradables como para disgustar al señor John Knightley. La visita no le parecía ofrecer compensación digna, y durante todo el trayecto hasta la vicaria no dejó de expresar su descontento. Se necesita tener buena opinión de uno mismo, dijo, para pedir a la gente que abandone su chimenea, vaya a verle en un día como este, sin más objeto que hacer una visita. Debe de considerarse alguien muy agradable. Yo no sería capaz de hacer una cosa así. Es el mayor de los absurdos. Y ahora se pone a nevar. Es una locura no permitir que la gente se quede en su casa. Y lo que es el no quedarse cómodamente en su casa cuando pueda hacerlo. Si nos obligaran a salir en una noche así para cumplir algún deber, ¿cómo nos quejaríamos de nuestra mala suerte? Y aquí estamos, probablemente con ropa más ligera que de costumbre, siguiendo adelante por nuestra propia voluntad, sin motivo justificado y desafiando la voz de la naturaleza, que dice al hombre por todos los medios que tiene a su alcance que se quede en casa y que se resguarde lo mejor que pueda. Aquí estamos, en camino para pasar 5 horas aburridas en una casa ajena, sin nada que decir u oír que no se dijera u oyera ayer y que no pueda decirse u oírse de nuevo mañana, saliendo con mal tiempo para volver, probablemente con tiempo peor, obligando a salir a 4 caballos y a 4 criados solo para llevar a 5 personas ociosas, tiritando de frío a unas habitaciones más frías y entre peores compañeros de lo que se hubiese podido tener en casa. Emma no estaba dispuesta a sentir complacida a esos comentarios, a lo cual sin duda él estaba acostumbrado, para emular el "tienes toda la razón", frase con la que solía obsequiarle su habitual compañera de viaje, pero tuvo la fuerza de voluntad para contenerse y no responder nada. No podía estar de acuerdo con él y temía que una discusión degenerase en disputa. Su heroísmo solo llegaba al silencio. Le dejó seguir hablando y arregló los cristales y se arrebujó bien en su ropa, sin despegar los labios. Llegaron el coche, dio la vuelta, se bajó el estribo y el señor Elton, bien acicalado, sonrió y con su traje negro se reunió con ellos al instante. Emma tenía la esperanza de que se cambiara el tema de conversación. El señor Elton se deshacía en amabilidades, parecía de muy buen humor. La verdad es que de tan buen humor que Emma pensó que debía haber recibido noticias acerca del estado de
recibido de la casa de la señora Goddard, dijo: no son tan buenas como yo esperaba. Me han dicho que no hay ninguna mejoría. Su rostro se ensombreció y cuando contestó lo hizo con voz llena de sentimiento. Oh no, lo sentí tanto al enterarme. Estaba a punto de decirle que cuando fui a casa de la señora Goddard, que fue la última cosa que hice antes de volver a la vicaria para vestirme, me dijeron que la señorita Smith no había mejorado. Lo que se dice nada, sino que más bien está peor. Lo sentí tanto y me quedé muy preocupado. Yo tenía esperanza de que iba a mejorar. Emma sonrió y contestó: confío en que mi visita le haya sido beneficiosa para la parte nerviosa de su enfermedad, pero mi presencia aún no tiene poder para hacer desaparecer una inflamación de garganta. Es un resfriado fuerte. El señor Perry la ha visitado y ya le han dicho a usted. Sí, yo suponía. No me lo habían dicho. Él ya le había tratado de cosas parecidas y confío que mañana por la mañana podrá darnos mejores noticias, pero es imposible no sentirse inquieto. Es una ausencia lamentable para nuestra reunión de esta noche. Sí, muy lamentable. Usted lo ha dicho, esa es la palabra. La echaremos de menos en cada momento. Eso ya era ponerse más en carácter. El suspiro que acompañó esas palabras era digno de tenerse en cuenta, pero hubiera tenido que durar más. Emma no pudo por menos de desalentarse cuando solo al cabo de medio minuto el señor Elton empezó a hablar de otra cosa y en un tono de voz despreocupado y alegre. Es una idea excelente, dijo, usar pieles de cordero en los coches. Así se va cómodo. Es imposible tener frío. Esas innovaciones modernas, la verdad es que convierten el coche de un caballero en algo completo. Se está protegido y defendido del tiempo, que no hay corriente de aire que pueda penetrar. De ese modo el tiempo deja de tener importancia. Hoy hace una noche muy fría, pero en este coche nosotros no nos enteramos. Ah, veo que nieva. Sí, dijo John Knightley, me parece que vamos a tener mucha nieve. Tiempo navideño, comentó el señor Elton. Es lo propio de la estación. Podemos considerarnos afortunados de que no empezara a nevar ayer y hubiera habido que aplazar la reunión, lo cual hubiera podido ocurrir porque el señor Woodhouse no se hubiera atrevido a salir si hubiese nevado demasiado. La verdad es que esta es la estación del año más adecuada para reuniones amistosas. Por Navidad todo el mundo invita amigos y la gente no se preocupa. Una vez me quedé sitiado una semana en casa de un amigo. Nada podía serme más agradable. Fui allí para pasar solo una noche y no pude irme hasta al cabo de 7 días. El señor John Knightley no parecía propicio a comprender ese placer, pero solo dijo: a mí no me gustaría nada verme sitiado por nieve en Randalls durante una semana. En otra ocasión Emma hubiera encontrado divertido aquello, pero en aquellos momentos estaba demasiado asombrada al ver el interés que el señor Elton prestaba a otras cuestiones. Harriet parecía haber sido olvidada. Podemos tener la seguridad de contar con buen fuego en la chimenea y sin duda todo estará dispuesto para ofrecernos mayores comodidades. El señor y la señora Weston son encantadores. La señora Weston merece todos los elogios y él por su parte es una persona admirable, hospitalario y sociable. Desde luego seremos pocos, pero la reunión en la que hay poca gente, pero escogida, son las más agradables. El comedor de la señora Weston tampoco es capaz de acomodar a más de 10, y por mi parte en estas circunstancias suelo preferir que sobre espacio para 2 a que falte. Seguramente estará usted de acuerdo conmigo, dijo volviéndose